el servicio estratégico. Hoy vamos a hablar del servicio estratégico. Como miembros dotados del cuerpo de Cristo, cada creyente es responsable de ejercer sus dones en armonía con otros creyentes. No es suficiente ejercer dones espirituales. El impacto máximo depende de un ejercicio coordinado y estratégico de regalos, o sea, de dones, entre las partes de dicho cuerpo. Esto se refiere a que nosotros debemos prestar nuestro servicio a Dios de una manera hermosa, de una manera voluntaria. Debe ser en un ejercicio planeado, fiel, un ejercicio coordinado, fiel y encaminado a cumplir su obra. Esto es bien importante, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos por qué servimos. El objetivo de servir, de prestar nuestro servicio, es primeramente glorificar a Dios, edificar la iglesia y evangelizar a los que no creen. Amén. ¿Por qué decimos que servimos en lo que somos buenos? Bueno, miren, esto es como lo que pasa en los equipos de fútbol, ¿no? Ustedes ya saben cómo se organiza esto del fútbol. Y cada quien juega una posición. Cada una persona juega una posición específica, ¿verdad? El portero, la defensa, los mediocampistas, los delanteros. ¿Por qué no ponen? ¿Ustedes conocen a Messi? Sí, han oído, ¿no? Hemos oído hablar de Messi, de Cristiano Ronaldo, que son dos de los jugadores, los mejores jugadores, según los críticos, de estos tiempos, ¿no? ¿Por qué no los ponen a ellos en la portería? ¿Por qué no ponen a uno de ellos en la portería? Porque no lo haría, ¿verdad? Porque su habilidad es meter goles, ¿no? Cuando yo jugaba fútbol hace ya un buen tiempo, jugaba fútbol y jugaba en la defensa central. Anduve jugando en la delantera, anduve jugando en el medio campo y nada más no. Hasta que mi entrenador encontró mi posición y me puso a jugar en la defensa central. Los que saben de fútbol sabrán que es una posición específica. Y a veces me alocaba y me quería ir hasta adelante y me regresaba. Mi entrenador me decía: hey, tú regrésate, ¿a dónde vas? Es que quiero meter gol. Espérate, no, tu posición es la defensa. Tú eres bueno para esto, tú debes quedarte aquí. Así es, en la iglesia nosotros servimos a Dios en lo que somos buenos. Esto de prestar el servicio a Dios es algo precioso, maravilloso, porque con los dones que Dios nos ha dado, con esas habilidades sobrenaturales, nosotros debemos prestar nuestro servicio de manera voluntaria, de manera de todo nuestro corazón. Y Dios nos va poniendo donde somos buenos. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no nos ponen? A lo mejor tú eres bueno para predicar la palabra, ¿verdad? Y ahí tú tienes que servir a Dios. Y a lo mejor aquel hermano o aquella hermana es bueno para predicar, para ir y salir a evangelizar gente. Ahí es donde debemos poner a este hermano. Otro hermano puede tener el don de servicio. Ahí debemos utilizarlo. En el seminario nos han preguntado: ¿ustedes para qué son buenos, no? O la pregunta técnica, ¿no? ¿Cuáles son sus dones? Y nosotros respondemos, ¿no? Al principio respondíamos: no, pues teníamos como 10 dones. ¡Wow! No, y aquel. Ah, sí, cuando entendimos cuál es la responsabilidad, cuál es la responsabilidad que se ejerce, porque debemos ejercer nuestros dones conforme lo que vimos acá, es que debemos ejercer nuestros dones de manera coordinada, en armonía con otros creyentes, porque es para el servicio de Dios. Ajá. Y me gustaría invitarlos a que busquen en sus Biblias, o bueno, miren, aquí se los leo. Eso no está en la pantalla, en nuestra presentación, pero aquí les voy a leer. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente:
si quieren corroborarlo después, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirlos, para servirse los unos a los otros. Amén. Y mire, Efesios 4:11, es del 7 al 12, pero solamente voy a leer este versículo para fines. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Hay una lista muy grande que se complementa con 1 Corintios 12, en 1 de Pedro 4, Efesios 4. Hay una lista muy grande de estos dones que Dios ha dado a su iglesia para que nosotros podamos servirles, para que nosotros podamos servir a Dios con eficiencia. ¿Qué es esto de servir a Dios? Bueno, de prestar el servicio a Dios. Bueno, pues es un privilegio, es una gran bendición. Sí es cierto que contrae una gran responsabilidad, pero es una gran bendición, porque unidos, en armonía, ustedes y yo podemos servir a Dios. Con esas habilidades que Dios nos dio, podemos servirlo, podemos servir a su iglesia, a los santos, como dice la Escritura, y también podemos servir a los que no creen, a los que no conocen a Dios. También para eso nos fueron dados los dones, para que nosotros les hablemos y les hagamos conocer del amor de Cristo. Bien, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué significa? Que Dios nos ha dado por lo menos un don. Y miren, con esto que acabamos de leer en Efesios, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros podemos servir a Dios de todo nuestro corazón en obras que incluso Él ya hizo. No tenemos que andar batallando, no tenemos que preocuparnos por cuáles serán las obras que Dios quiere que hagamos y cuál será la voluntad de Dios, en qué querrá que nosotros lo sirvamos. Dios ya preparó estas obras. Dios ya dispuso estas obras desde la creación del mundo para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿no? Fíjate, Dios nos dota de estos dones, de estas habilidades especiales, estas habilidades sobrenaturales para servir. El Espíritu Santo se encarga de repartirnos estas habilidades, estos dones. A unos de una cosa, a otros de otra, a otras de otra, y así, y todos conjuntos podemos prestar este servicio maravilloso al Señor. Para poder servir adecuadamente a Dios, tenemos que hacer 3 cosas. Punto número 1, ¿cómo debo disponerme? ¿Qué debo hacer? Debo estar siempre dispuestos. Y miren, aquí en la pantalla va a aparecer ahorita Mateo 20, del 30 al 32. Y esta historia es la de 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Ustedes la han de conocer. Al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y la multitud los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban con más fuerza: Jesús, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó y les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Jesús se dispuso su tiempo, dispuso su amor, dispuso de sí, dispuso su ser para atender las necesidades de estos 2 ciegos. Seguramente, si había mexicanos entre la multitud donde estaban estos 2 ciegos, le han de haber dicho: ya cállate, ¿no? Ya cállese, ya siéntese, Señor, ya, ¿no? Pero definitivamente a Dios, Jesús escuchó estas voces y atendió con toda diligencia a estos ciegos. Proverbios 3:28, por favor, dice: nunca digas a tu prójimo:
vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Esto nos pasa muy seguido a nosotros, a las personas, y los cristianos no estamos exentos. No estamos exentos de esto. Por eso el Señor lo dejó que se escribiera en Proverbios. Porque a los cristianos nos pasa mucho que a veces no tenemos disposición. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Aquella historia en la que estaba un hombre herido y pasaron, dice, dos tipos de religiosos, ¿no? Dos judíos, religiosos ellos, y lo vieron, pero se siguieron de largo. ¿Por qué no se pararon a ayudar? Dirían, tal vez dirían entre ellos, ¿verdad? Tengo que llegar al templo, tengo que servir a Dios. Tengo que hacer las cosas que a Dios le agradan. No le agradaría a Dios más que se hubieran detenido estos religiosos a ayudarlo. Es importante que nosotros notemos, a veces nuestra falta de disposición no nos ayuda para servir como debemos servir a Dios. Hay cosas que a Dios le agradan mucho más que... Está bien que lleguemos al templo, que sirvamos, que estemos a tiempo, que hagamos cosas con disciplina, que seamos religiosos en algunos aspectos. Pero lo que no está bien es que antepongamos a las cosas que a Dios le agradan. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada mucho más que tú llegues y que te preocupes por las necesidades de los demás. Para esto, para tener disposición, nosotros debemos ver que hay tres obstáculos. A veces nos impide tener disposición algunos obstáculos como lo que dice Filipenses 2:4. Esto es el egocentrismo, pensar solo en sí mismo. Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y miren cómo dice la Reina Valera, también lo traje para decírselos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando solamente por lo nuestro, por nuestras necesidades, por autosatisfacernos. Que eso es lo de hoy, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha sido siempre. Siempre estamos pensando en nosotros. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Queremos que sean satisfechas nuestras necesidades y dejamos de mirar las necesidades de los que tenemos al lado. Es importante que vengamos a la reflexión y que tengamos lo que dice Filipenses 2:4, que debemos velar por los intereses de los demás y tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que podamos tener ese mismo sentir. Él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se hizo hombre para satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo Jesús? A pesar de que 3 veces oró pidiendo que pasara esa situación, que si era posible, no muriera de esa manera. A pesar de eso, pero dijo algo bien importante, remató con una frase sumamente importante, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, ¿verdad? Sino la tuya. Le dices eso a Dios, pero en realidad estás haciendo tu voluntad, y entonces estás diciendo una cosa, pero estás actuando de una manera diferente. Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, si tú lo dispusiste, si tú quieres que sea así, adelante, Señor. Y fue humilde, fue directo a la muerte de cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Te parece maravilloso? A mí sí, lo hizo por amor.
lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. Nosotros encontramos en Juan 3:16 un tema bastante interesante, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá conocemos ese versículo. Juan 3:16. ¿Qué dice? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, ¿verdad? Y hace 8 días yo compartía con 2 personitas este versículo y ellos decían, sí lo conocemos. Sí conocemos este versículo que dice, y es para todo el mundo, para todos los que crean. Sí es cierto eso. ¿Qué me dirías si te dijera que ese versículo Dios lo puso ahí para ti? Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿sabes por qué no se bajó? Por amor a ti, por amor a ti. Te estaba mirando a ti, me estaba mirando a mí, por eso no se bajó de la cruz. ¿No te parece increíble? Yo no sé si aquí haya alguien en este momento que no haya hecho esa decisión por Cristo, que no haya aceptado a Jesús en su corazón o esté titubeante en haberlo aceptado. Yo no sé, pero hoy tienes esa oportunidad. Hoy tienes esa gran oportunidad para que nosotros podamos hablar de este servicio y de la salvación, del servicio estratégico y de la salvación. Primero tienes que tener, ¿qué? A Jesús. Primero debes aceptar a Jesús en tu corazón. Si tú aceptas a Cristo Jesús, el Señor dice que te dará la vida eterna y tú vas a estar gozando de todas las bendiciones que Cristo ofrece para ti. Me gustaría hacer una oración en esta mañana por aquellos que quieran aceptar a Jesús, que quieran recibir a Cristo Jesús en su corazón, y aquellos que ya lo hemos recibido, que podamos decirle, Señor, vuelve el gozo de tu salvación en mi corazón. Que digamos como el salmista, Señor, vuelve a mí ese gozo de la salvación. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana que nos permites estar aquí, Señor, en tu casa, en este edificio, Señor, que se levantó para honrarte y glorificarte, Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos habla. Y en este día, Señor, si hay aquí alguna persona que no ha hecho su decisión por ti, quiero suplicarte que vengas a su corazón, Señor. Que tú le des la salvación, Señor, y que ellos puedan vivir esa vida abundante, esa vida maravillosa que tú ofreces, Padre. No solamente en la eternidad, la vida preciosa que tú ofreces aquí en la tierra, Padre. Y aquellos que ya hemos aceptado, Señor, ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz, vuelve a nosotros el gozo de nuestra salvación, Señor. El gozo de la salvación que nos diste para que podamos servirte, Señor. Para que podamos servir de todo corazón, con todo nuestro amor y con toda nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Otro de los obstáculos, o uno de los obstáculos que nos impide servir a Dios de manera fiel, de tener disposición, es el perfeccionismo. Miren lo que dice Eclesiastés 11:4. Quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Y en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Si estás esperando el momento perfecto, si tú estás esperando el momento perfecto, la iglesia perfecta, los líderes perfectos, estás perdiendo tu tiempo, porque
Discúlpame que diga esto, pero ni tú eres perfecto. Nadie somos perfectos. Este es el lugar a donde Dios te trajo. Este es el lugar a donde Dios te condujo. Con estos santos, con este siervo imperfecto, con cada uno de nuestros hermanos, que tenemos evidentemente muchos errores, ¿verdad? Para servir, ¿cuál es el día para servir? Hoy es el día especial para servir. No postergues más el servicio a Dios. ¿Dónde vas a servir? Aquí debes servir, a donde Dios te trajo. ¿Con quién? Con todos estos hermanos, con todos estos santos, con todos estos hijos de Dios. Cada quien con su don, cada quien con sus habilidades especiales, podemos servir juntamente. Amén. Y el tercer obstáculo que nos impide estar dispuestos para Dios es el materialismo. Wow. ¿Qué tema ese del materialismo? Miren lo que dice Lucas: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Verdaderamente no podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Quien piense que puede estar dedicando todo su tiempo por sus necesidades, ¿verdad? Al trabajo, a la casa, a sus bienes, también está perdiendo su tiempo. Debemos servir a Dios con estos bienes que Dios te ha dado, con ese trabajo que Dios te ha dado, con ese negocio o con esa empresa, con todo lo que Dios te ha dado. Debemos servirlo de todo nuestro corazón y dejar de lado las cosas que no tienen tanto valor como la vida eterna. Si tú sirves a Dios y tú prestas este servicio para el Señor, estás haciendo riquezas en el cielo para la eternidad, y no estas riquezas que se pudren aquí, que se pierden, que aquí se van a quedar. Como ha dicho por ahí un cantante, ¿verdad? Iba a decir en broma, como dijo un profeta de Tamaulipas, pero no me vayan a aventar jitomates. Lo dijo un cantante famoso, ¿no? Cuando nos muramos, nada nos vamos a llevar, más que un puño de tierra, ¿no? Ya saben cuál es el canto, pero no nos vamos a llevar nada. Me encanta lo que dice nuestro pastor Sergio cuando dice que cuando una persona fallece, nunca ha visto que lleve atrás su carro, ¿verdad? Que vaya atrás unos carros llenos con todos sus bienes, ¿no? Para que los entierren con él. No, eso no va a suceder. Eso no va a suceder, todo eso se va a quedar aquí porque todo eso es efímero. Lo importante es hacer las cosas que le sirven, que bendicen y que agradan a Dios. Amén. Esas son las cosas muy importantes que tenemos que hacer. Estar dispuestos para el servicio de Dios es algo maravilloso. Y en este momento yo quiero invitarlos, ¿no? a que sirvamos. Viene la escuelita bíblica de vacaciones y es un momento especial. Es un momento muy importante para que todos nos apuntemos, para que podamos servir. Así que velo pensando en el transcurso de este mensaje y de este servicio. Vamos a darte más información. Si quieres anotarte, hay que hacerlo. Si usted quiere anotarse, hay que hacerlo para servir a nuestro Dios. Vamos al punto número 2, que dice, en sus Biblias dice Juan, en Juan 11, 41 al 42, dice: entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste.
Un poquito de contexto, recordarán ustedes que estaba aquí hablando cuando resucitó a Lázaro, pero ahí nosotros podemos ver en la oración segura de Jesús su confianza y la gratitud que siempre mostraba Jesús al Padre. Siempre que oraba era agradecido. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios porque por los dones que nos da y por la oportunidad que nos permite de servir. Estás en su iglesia, en la empresa más maravillosa, la empresa divina de Dios. Y Dios te ha dado dones especiales para que tú le sirvas con gratitud. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dios nos salvó por medio de Cristo y lo sabemos. Hace un momentito lo comentábamos y ustedes ya lo saben. Fue por medio de Jesús, por su gracia inmerecida, que nos quiso salvar. No fue por ninguna buena obra, no fue por algún esfuerzo que hayas hecho, no fue por tu diligencia, ¿no? No es porque estás temprano, porque siempre estás ahí, por ningún esfuerzo, por ninguna obra, por ningún servicio incluso que hayas prestado. Lo hizo por su grande misericordia, por su amor, por su profundo amor que te tiene. Definitivamente hay cosas que se interponen en el camino. A veces cuando queremos ser agradecidos, se interponen cosas como la comparación y la crítica o los motivos equivocados. Romanos 14:4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Debemos desechar este obstáculo de nuestra vida para que podamos ser agradecidos y servir a Jesús con diligencia. Debemos quitar la comparación. No debemos estar pensando ¿por qué está él ahí? ¿Por qué está ella allá? ¿Por qué pusieron aquel? ¿Por qué le dijeron al otro? Esa comparación o incluso esa crítica, y cuando tú te comparas y dices yo podría hacerlo mejor, o tal hermano podría hacerlo mejor, o tal hermana, o fulano tiene mayor capacidad, ¿no? Todas esas cosas no nos ayudan para tener un corazón agradecido y poderle servir a Dios. Necesitamos desecharlas de nuestra mente. Debemos quitarlas de nosotros para que podamos ser agradecidos. También hay motivos equivocados que nos impiden servir con gratitud a Dios. Mateo 6:1 dice: cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Esto se complementa con lo que dice Colosenses 3:22 y 23 en la Reina Valera. Se los leo. Eso no está aquí en la pantalla, pero dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Esto está sumamente claro. Nosotros no debemos hacer las cosas para quedar bien. Nosotros no debemos hacer las cosas para quedar bien con la gente, o incluso para nuestra propia satisfacción, para sentirnos bien. Ese servicio debe ser con toda tu gratitud para el Señor. Ahorita vamos a ver el otro punto de la fidelidad, y ahí vamos a entrar a la recompensa que Dios te da, que Dios te ofrece cuando tú sirves fielmente. Para servir como Jesús,
debo ser fiel. Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Él fue fiel. Él, decíamos hace un ratito también, a pesar de que oró porque era difícil lo que iba a pasar, sin embargo estuvo dispuesto y fue fiel. Cumplió esa misión, la cumplió a cabalidad. No lo dejó a medias, no se desanimó. Algunos estudiosos de la Biblia han dicho que Jesús tuvo miedo por su condición de hombre. Posiblemente, porque se hizo hombre como tú y como yo. Posiblemente tuvo miedo y a lo mejor tuvo nervios y a lo mejor tuvo muchos sentimientos que nosotros llegamos a tener. Pero eso no lo hicieron desistir. Él confió en el poder y en el amor de Dios. Y sabía que lo que estaba haciendo, al cumplir la voluntad de Dios, tendría una trascendencia universal, una trascendencia enorme, la salvación de la humanidad. Bien, dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, a los que reciben un cargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. El siervo hace lo que su amo le dice que haga. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos, por medio de la Biblia y del Espíritu Santo. Cada día Dios nos confronta, pero nos da también la oportunidad de que podamos servirle, de que nos desafía, sí, pero también es una oportunidad para hacer lo que sabemos que es correcto, lo que le agrada a Dios. Amén. Dice 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, lo que les decía hace un ratito. El servicio que tú le prestes a Dios, el trabajo que tú hagas en la obra de Dios, no va a ser en vano. Dios conoce tu esfuerzo, Dios conoce el empeño que estás poniendo. ¿Y sabes qué conoce más? El corazón con que lo estás haciendo. Si tú no lo haces para quedar bien con los demás, para que los demás te vean, para que otros te aplaudan, para que otros digan, wow, oye, este hermano, esta hermana, ¿cómo sirve? Si tú lo haces de corazón para el Señor que está en el cielo, nuestro Padre, te va a recompensar grandemente. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto, como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. A veces es fácil desanimarnos, ¿verdad? A veces nos cuesta un poquito de trabajo porque somos humanos, somos personas y a veces nos desanimamos un poquito cuando no tenemos reconocimiento o cuando nadie reconoce lo que estamos haciendo o cuando no tenemos la recompensa que creemos que merecemos. Nos desesperamos y nos desanima un poco. Pero nosotros debemos ser como Jesús, debemos tomar en cuenta lo que Jesús hizo. A Él no le importó todo eso. Él lo hizo con un corazón dispuesto, agradecido y fue fiel al Señor. Y el Señor le dio la recompensa. Dice Filipenses 2:4, ¿no? En adelante, todo lo que hace ratito comentábamos, ¿no? Él se humilló, se hizo siervo, murió por nosotros y después, ¿qué pasó? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Cada creyente es responsable de ejercer sus dones en armonía con otros creyentes. No es suficiente ejercer dones espirituales. El impacto máximo depende de un ejercicio coordinado y estratégico de regalos, o sea, de estos dones, entre las partes de dicho cuerpo. Decíamos hace un momento, llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios.
no como el resultado de ninguna buena obra, de ningún esfuerzo, de ningún servicio, de ninguna incluso decisión sabia que hayas tomado, sino por su gracia, sino por su amor. Como gratitud por ese regalo, debemos buscar servir y ayudar a otros con amor, con diligencia, con fidelidad, con cariño, con benevolencia. Sabemos que no hay ninguna acción que nos ayude a alcanzar la salvación. No hay nada que nos ayude o que ayude para que obtengamos la salvación. El plan de Dios es que esta salvación resulte en frutos de buenas obras, en servicio de buenas obras. Sabemos lo que tenemos que hacer. Conocemos perfectamente las obras de Dios. Sabemos porque Él nos dejó dicho en su palabra. Así que hoy es el día para que te decidas a servir, para que sirvas al Señor con todo tu corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, y que lo hagas con toda diligencia y fidelidad. Que el Señor te bendiga a todos.